Como sabemos, esta es la tercera y última charla titulada Militancia en tiempos de Macri, antídoto de izquierda para dar vuelta a todo. Por lo general, las charlas nacionales, los puntos de cierre suelen ser un análisis sobre la situación política y una discusión en torno a qué tareas políticas y programáticas nos trazamos de cara a los pocos días del año que quedan y fundamentalmente al año próximo. Pero más allá de esa cuestión que se hace siempre, la idea es poder discutir a fondo organización, partido, militancia, anticapitalista, como es el título del campamento, y poder ir al final con las discusiones en el sentido ese de organización política, militante, para la acción anticapitalista. Así que le dejo la palabra a Mariano para comenzar. Lo que quiere decir Nacho es que lo que vamos a hablar no tiene nada que ver con el título. Digamos, sería en resumen, hizo toda esa digresión para justificar eso políticamente en buenos términos. No, en realidad, recién les comentaba a Juan y a Nacho que se me ocurría proponer un tipo de debate que no sea coyunturalista en un punto, es decir, que no sea inmediatista. También las tareas y todo, pero creo que en general la mayoría son militantes y por lo tanto, digamos, las tareas, la coyuntura está abundantemente discutida, circular, periódico, reuniones. Entonces queríamos ver si podíamos conversar de algunos temas de carácter más estratégico, porque tratándose de un campamento de la juventud, tratándose de la juventud de una de las provincias fundamentales para el proyecto de partido que nosotros tenemos en Argentina, se me ocurría discutir un aspecto que es la necesidad de militantes profesionales en el partido. Es decir, la necesidad de avanzar en discutir cómo nuestra organización, y en particular en Santa Fe, avanza y pega un salto desde el punto de vista de lograr que más jóvenes, bueno, asuman la militancia revolucionaria como una actividad central en sus vidas. Es decir, no como una parte, sino que ordene completa y totalmente su proyecto personal. Incluso no pasa solo en esta regional, es decir, nuestra juventud militante en todo el país proviene en general de sectores medios. Es decir, de la clase media, de profesionales, ¿sí? La mayoría de los casos de trabajadores y todo, pero proviene de un medio que no es la clase obrera en general. Por lo tanto, hay muchas presiones para no militar, o para militar menos, o para dedicarle menos tiempos al partido, o fíjate, primero recibiste y después ves, anda probando. Es decir, un poco que sea una actividad súper parcial, la militancia, un hobby, una cosa secundaria. Bueno, y nosotros queremos discutir lo opuesto a eso. Es decir, queremos ser la presión contrarrestante de lo que sucede no solo a nivel de la familia, es decir, a nivel del capitalismo en general, que tiene mil maneras de presionar para que no se milite, Y tiene aparatos e ideologías falsas, obviamente, que intentan alejar a la juventud por el rol que en general ha jugado históricamente, protagonista de grandes cambios sociales, la clase obrera y también el estudiantado, que se aleje de la militancia revolucionaria, todo lo posible. Entonces, un poco la idea es discutir por qué hacen falta militantes profesionales. Es decir, tratar de dar algunos fundamentos de tipo histórico, de tipo teórico, y también explicar de alguna manera cuáles son nuestras hipótesis estratégicas para los próximos años. El partido que justifica este planteo. Porque podría estar descartado para un periodo, pero para nosotros tiene un sentido profundo. Primero, un aspecto histórico importante. Algunos lo deben haber estudiado, algunos lo deben haber leído. Recién charlábamos con algunas compañías, yo les comentaba, están en Dictadura Revolucionaria del Proletariado, en el Partido de la Revolución de Moreno. Un debate que se dio en el seno del trotskismo, en la década del 60 y del 70, con el mandelismo, es decir, entre nuestra corriente, el morenismo, que era, digamos, la corriente más dinámica y con peso
sobre todo en América Latina, y el mandelismo, que se constituye en la corriente más fuerte del mandelismo, del trotskismo, después de la muerte de Trotsky, fundamentalmente en Europa. Después hubo corrientes menores, pero digamos, centralmente eran las dos corrientes que a lo largo de toda la segunda mitad del siglo pasado polemizaron fuerte alrededor de aspectos estratégicos, no de cuestiones secundarias. Recién charlábamos, discutieron cuál era la causa última de las crisis capitalistas. ¿Sí? El fenómeno de la superproducción o la caída tendencial de la tasa de ganancia, por ejemplo. Esto que parece una abstracción derivaba orientaciones y políticas distintas. No me voy a detener en eso, pero ese era un debate. Otro debate era libertades democráticas plenas para todas las clases sociales después de la toma del poder o no. Dictadura revolucionaria del proletariado es esa polémica con Mandel, con el mandelismo. Bueno, libertades democráticas para todos, decía el mandelismo. Muy presionado por el eurocomunismo en ese momento y por el ascenso estudiantil posterior al Mayo francés, bueno, que cuestionaba el estalinismo y sobre todo el anclaje del mandelismo era muy en el estudiantado, la intelectualidad de la clase media. Bueno, Moreno le sale al cruce y dice, vamos a ver, dependerá de la lucha de clases y libertades para todo el mundo. Para los que se levanten en armas contra el poder obrero, nada, leña. ¿Qué libertad democrática? Es decir, lo vamos a justiciar, como hicieron los bolcheviques con los que se levantaron en armas contra la revolución. Bueno, estos eran los debates que había. Y otro debate fue cómo se construye partido, básicamente. Y cuál es la relación y el rol del partido con la vanguardia obrera, estudiantil, pero con la vanguardia en general, y cómo se produce el proceso de alcanzar conciencia revolucionaria, ¿no? Es decir, el mandelismo le da un peso exagerado al rol de los intelectuales, ¿no? Él decía, bueno, los intelectuales dan cursos a los obreros de a uno, y entonces por esa vía subestimaba por completo el rol del partido, fundamentalmente, y de alguna manera tenía una visión intelectualista de la conciencia revolucionaria. Moreno poco lo cargaba y decía, bueno, entonces no hagamos partido, dediquémonos a hacer universidades obreras por el mundo, pidamos subsidio al Estado burgués, y entonces formamos en cantidades industriales obreros con conciencia revolucionaria. Moreno dice, no, es el partido el que forma la... Es decir, entrar al partido es tener conciencia revolucionaria, dice Moreno. Eso es lo que dice, básicamente, lo que decimos nosotros, ¿no? Por eso, creo que acá ya lo dije alguna vez, si no lo dije, pega en el palo, el ejemplo que siempre usamos para explicar qué significa tener conciencia revolucionaria es el del obrero de John Reed, ¿no? El obrero de John Reed, periodista norteamericano, fue a cubrir, le tocó cubrir la Revolución Rusa en 1917 y se enamoró de la revolución. El tipo se hizo bolchevique y se quedó militando ahí y se murió en la guerra civil. Y escribió un librazo hermoso que todavía tiene vigencia y se puede leer lindo y bien, que se llama Los 10 días que conmovieron al mundo, ¿no? Que yo se los recomiendo, es muy bueno. Creo que está en la biblioteca del partido, es muy bueno. Y escribió otro, que también se los recomiendo, que se llama Los Soviets en Acción. Son todas crónicas periodísticas, como a la manera de Rodolfo Walsh, pero en 1917, crónicas de cómo funcionaban los soviets. Y parece que el tipo cubriendo, son todas como escenas de la revolución, muy cinematográfico es el libro. Entonces en un momento cuenta que iba caminando en medio de la revolución por una avenida y ve un tumulto, y se acerca a ver qué pasaba porque no entendía. Y en el medio del tumulto parece que había un obrero, un bolchevique, semianalfabeto el tipo, se veía que era muy plebeyo y que estaba con un arma ahí defendiendo un local, ¿no? Y alrededor, diríamos hoy, lo estaban chicaneando, le estaban haciendo bullying un grupo de intelectuales de izquierda, estudiantes, gente bien de la clase media que simpatizaba ideológicamente con la revolución. Entonces le decía, así como sos bolchevique, sos marxista. ¿Y a ver qué leíste de Marx? ¿Leíste el Manifiesto Comunista? ¿Leíste el Anti-Düring? ¿Leíste la dialéctica de la naturaleza de Engels? Y el tipo, dice John Reed, repetía mecánicamente una y otra vez, yo lo único que sé es que hay dos clases sociales, los explotadores y los explotados, y que los explotados tenemos un partido, el de Lenin y Trotsky, que es el partido bolchevique, y yo soy de ese partido. Ese ejemplo, Moreno en los cursos, y nosotros lo invitamos, lo usamos para explicar que ese obrero tenía conciencia revolucionaria versus todos
esos intelectuales que habían leído media biblioteca marxista y que sin embargo no entendían lo fundamental, que era que había que ponerle el cuerpo a la militancia revolucionaria, incluso la vida, ¿no? Es decir, que eso significaba tener conciencia revolucionaria. Pero bueno, toda esta digresión para decir lo siguiente. ¿Por qué hace falta partido revolucionario como el que nosotros construimos? Entonces me van a decir, bueno, porque la burguesía actúa centralizadamente, tiene el Estado, el ejército, entonces hay que responderle de la misma manera. Pero ¿por qué se necesitan militantes profesionales? Es decir, militantes profesionales versus militantes amateurs, digamos, ¿no? Es decir, la profesión como antítesis de la improvisación, como antítesis del hobby, de la cosa diletante de cada tanto. Es decir, la profesión, como están los médicos, como están las profesiones liberales, médico, abogado, es decir, hay una profesión que es especializarse en organizar a lo mejor de la vanguardia obrera para luchar por el socialismo. Esa es una profesión. Está mal vista la sociedad burguesa, obviamente, nadie tiene ninguna placa, digamos, en la puerta de su casa que dice revolucionario profesional, pero es una profesión. Es decir, tiene leyes propias, tiene, digamos, entrenamiento, no se nace siendo revolucionario, sino que se aprende, se ensaya, tiene un adiestramiento, etcétera, etcétera, tiene una historia. ¿Por qué se necesita eso? Y tiene que ver primero con un fenómeno histórico, que es cómo llega la clase obrera a la lucha por la revolución, como clase social. A diferencia de la burguesía, que fue la clase revolucionaria bajo el feudalismo, ¿no? Es decir, el feudalismo, es decir, la sociedad anterior al capitalismo, estaban los señores feudales, los propietarios y los campesinos siervos, que eran la clase explotada. Pero surge la burguesía, ¿no? Como clase revolucionaria en el sentido de el sujeto social, ¿no? La clase, el sujeto, el que hace, en condiciones de ser la base para reorganizar esa sociedad sobre nuevas bases económicas, sociales y políticas y volver a reimpulsar el desarrollo de las fuerzas productivas, el progreso, porque ya estaba estancada la sociedad bajo el feudalismo en las condiciones de la servidumbre feudal, etcétera, etcétera. Pero ¿cómo llega a tomar el poder y a cortarle la cabeza a un montón de al rey Luis XVI, a la mujer de Luis XVI, a María Antonieta y a muchos más? Entonces, lo que Moreno explica es la burguesía, a diferencia de la clase obrera, se fue fortaleciendo económica, cultural e ideológicamente como clase durante el feudalismo. Es decir, cuando llega la Revolución Francesa, la burguesía, ya era la clase más potente desde el punto de vista económico, eran los banqueros, los comerciantes, financiaban a todos esos zánganos y parásitos que eran los reyes, toda la nobleza, pero ya tenía como 200 años de acumulación de riqueza y de homogeneidad de conciencia. Es decir, había una unidad total en la clase burguesa, en la clase revolucionaria. Hubo alas distintas en la burguesía. Por ejemplo, en la revolución hubo un ala más moderada, que se llamaban los girondinos, y un ala más dura, radical, los jacobinos. Nosotros simpatizamos con esos, es decir, los que le cortaban cabeza a los reyes y a los nobles, los que iban hasta el final. Pero esa división en dos alas de la burguesía fue posterior a la revolución, no antes. Antes, la burguesía llegó muy homogénea, es decir, tenía no solo conciencia de sí, sino que tenía mucha unidad política, estratégica. Es decir, no había una fragmentación en la clase burguesa. ¿Se entiende? Es decir, querían sacarse encima a los reyes. Querían tomar el poder político, porque ya tenían el poder económico y tenían el poder cultural, ideológico. ¿Qué quiero decir con esto? Desde 200 años antes, el Renacimiento, la Ilustración, los enciclopedistas, intelectuales, artistas, Miguel Ángel, Da Vinci, Copérnico, Galileo, todos esos fueron artistas, científicos, intelectuales financiados por la burguesía que no tenía el poder. El poder lo tenía la clase feudal. Fundó universidades la burguesía bajo el feudalismo. La Universidad de Bolonia, la Universidad de París, las primeras de la historia, las fundó la burguesía, cuando todavía no era la clase dominante, sino que era una clase en ascenso. Es decir, le faltaba tomar el poder político, porque era ridículo y es una contradicción histórica que tenían la guita, tenían los intelectuales, conciencia, sabían cómo hacer para que la sociedad progrese, que dejara de creer en Dios, bueno, todo lo que ustedes saben que hizo la burguesía con la revolución, sobre todo la francesa. Entonces lo que tenía que hacer era tomar el poder político, pero llegó homogénea desde el punto de vista, por eso los partidos en la revolución francesa
el partido jacobino fundamentalmente, se fundó poquito tiempo antes de la revolución. ¿Se entiende? Es decir, porque era una clase que llegó... A la clase obrera no le pasa eso. Para nada. Es decir, bajo el capitalismo, la clase obrera, en lugar de ser homogénea, estar unificada políticamente, está totalmente fragmentada. Es decir, la burguesía la fragmenta. ¿Por qué? Porque se compra sectores de direcciones obreras, los burocratiza, está el fenómeno de la aristocracia obrera, los reformistas, los posibilistas. Es decir, la clase obrera está dividida. Está dividida y además, lejos de tener cada vez más poder económico, está cada vez más pobre y marginada y alienada. Es decir, el capitalismo la aliena, la divide, la fragmenta. Entonces, a partir de este razonamiento y este análisis, ¿se entiende lo que cuento, lo que digo? Es decir, la clase obrera es objetivamente, es decir, el análisis de cómo funciona el capitalismo da como resultante que la manera de reorganizar la sociedad sobre bases positivas para que vuelva a progresar toda la civilización es con la clase obrera. Porque controla los resortes de la economía, controla la producción, es decir, sabe cómo producir toda la riqueza social y es mayoritaria. Pero ese es, digamos, es una razón de tipo objetivo, es decir, eso está planteado en el análisis. No significa que la clase obrera tenga conciencia de eso, muy por el contrario, no tiene ninguna conciencia de eso. Es mayoritariamente reformista, la clase obrera no es revolucionaria en sí. ¿Entiendes? Es decir, a lo máximo que puede llegar en sus luchas, es a ser antipatronal. Es decir, a luchar por reivindicaciones económicas y en todo caso explotar en algún momento, de manera inconsciente, cuando zafa de todo el control de las direcciones podridas, reformistas, burocráticas, entonces explota y espontáneamente va para adelante. Desaloja del poder a la burguesía. Lo que no sabe hacer de manera espontánea es reorganizar la sociedad, construir un nuevo Estado, organizar la economía. Eso no lo puede hacer la clase obrera sola. Si tiene un límite, tiene un techo. Sobre la base de este razonamiento, Lenin inventa, formula una respuesta teórica y práctica. El Partido Revolucionario. Es decir, el qué hacer de Lenin, de 1902, que es un documento de un congreso, ustedes deben saber, es decir, se estaba discutiendo en el segundo congreso del Partido Obrero Socialdemócrata Ruso, estaban discutiendo los estatutos del partido y se produce un debate político. Un sector del partido dice, bueno, acá lo que hay que hacer es una especie de movimiento, sería. Porque el debate, fíjense, fue ¿a quiénes consideramos militantes? Ese es el debate. ¿A quiénes consideramos militantes? Entonces, un sector, los mencheviques, dicen, bueno, militante es todo aquel que simpatiza con el programa del partido y hace alguna cosa cada tanto, ¿no? Lo que nosotros hoy llamaríamos un simpatizante, podríamos decir, ¿no? Un contacto, ¿no? Lenin dice, no, es una locura eso, es decir, nosotros tenemos que construir un partido para que intervenga como una corriente ideológica independiente en el seno de la vanguardia para disputar con todas las otras, porque no actuamos solos, dice Lenin. Estamos llenos de competidores y son todos malos, es decir, juegan todos para el enemigo. Entonces, si nosotros queremos ganar, tenemos que organizar a lo mejor de la vanguardia en una sólida herramienta revolucionaria que sea capaz de neutralizar la influencia de todos los otros, y cuando se producen las explosiones revolucionarias, son espontáneas, es decir, que no dependen de la voluntad del partido, el partido tiene que estar atento a intervenir en los organismos a través de los cuales se expresa la clase movilizada, ganar la dirección y aprovechar para impulsar para adelante, y no solo desalojar del poder la burguesía, sino retenerlo, construir una nueva estatalidad sobre la base de nuevas instituciones, bueno, y seguir el proceso internacionalmente. Pero para eso hay que organizar un partido, pero un partido de una característica especial, tiene que ser un partido centralizado, democrático también, pero sobre todo centralizado, superdisciplinado, basado en una confianza absoluta, con organismos jerarquizados, no es todo lo mismo, hay organismos de dirección y organismos de base. Y sobre todo, dice Lenin, tenemos que cortarla con hacer política revolucionaria artesanal. Así no sirve, nos van a ganar siempre, dice Lenin. Y entonces plantea esto de los militantes profesionales, es decir, de un núcleo de revolucionarios y revolucionarias que se prepara profesionalmente para dar esta pelea a fondo. Esto es muy importante porque
Es un debate teórico-político y estratégico que hay en la izquierda y que no hay acuerdo, obviamente, en esto, para nada. Pero, digamos, Lenin no solo polemizó con los mencheviques, polemizó con Rosa Luxemburgo y con Trotsky. No sé si ustedes saben. Es decir, las páginas más venenosas, porque además era un venenoso para escribir, decía unas barbaridades tremendas y los rusos se mataban diciéndose cosas, contra este modelo de partido de Lenin fue Trotsky, ¿no? Es decir, los mencheviques lo usaban a Trotsky, lo mandaban ahí al centro de la pista para que bailara porque pegaba durísimo. Entonces, la famosa metáfora de el partido de Lenin consiste en la dictadura del partido sobre la clase, del comité central sobre el partido y del secretario general sobre el comité central. Eso quiere Lenin. Esa metáfora la inventó Trotsky, la escribió. Cuando se muere Lenin, toda la campaña, esto es paréntesis, toda la campaña contra el trotskismo, que hizo el stalinismo, aprovechó mucho de eso que pluma fácil, como era Trotsky, que no tenía, digamos, no estaba preocupado por hacer partido, sino que era un intelectual militante revolucionario, lo aprovecharon para hacer un campañón contra Trotsky. Pero Rosa Luxemburgo también estaba en contra de esto, era espontaneísta Rosa, era espontaneísta. Ella creía en que la clase obrera sola, con la huelga general de masas revolucionaria, iba a poner orden. Incluso decía, no hace falta organizarse tan férreamente al interior del Partido Obrero Socialdemócrata Ruso. Porque, ojo, Lenin, esto es muy interesante también para los debates actuales con las sectas, Lenin no pensaba dividir el partido. Cuando tuvieron esta polémica sobre los estatutos, no se planteó construir al otro día el partido bolchevique contra el partido menchevique, sino que quería convivir en el mismo partido con un ala oportunista, pero quería él encabezar y organizar un ala revolucionaria, hacer la prueba con esta fórmula. Y así convivieron como 15 años. Y el tipo se recontra amargó cuando se dividió el partido. En la idea de que el partido bolchevique fue una creación así de un día para el otro, que se fundó, se equivocaba. Fue una fracción durante 15 años del Partido Obrero Socialdemócrata Ruso, que era un partido amplio con dos alas. Un ala movimentista, de derecha, sentido relativo, ¿no? Que eran los mencheviques, y un ala revolucionaria que eran los bolches. Y hubo idas y vueltas, y ojo, laburó mucho en un momento de división para reunificarse Lenin. Lo mismo hicieron en la Segunda Internacional, no es que cuando estudiemos más hacia el verano internacionalismo vamos a aportar documentos muy buenos sobre esto, sobre todo para romper con caricaturas que hay, ¿no? Es decir, que trasladó el trotskismo también, no solo el stalinismo. En la Segunda Internacional, que traiciona de manera abierta en la Primera Guerra Mundial, cuando le aprueba los créditos de guerra a sus burguesías para ir a la guerra imperialista y para que se mataran a tiros los socialistas de los distintos países, porque los obreros socialistas estaban en dos trincheras distintas, una cosa increíble. No es que ahí sacaron la conclusión Lenin, Trotsky y otros que eran reformistas. Ya hacía como 10 o 15 años que venían discutiendo con Bernstein, con Kautsky, con otros, que ya se estaban yendo al carajo, que estaban planteando, como era un partido tan grande, el Partido Socialista Alemán, ya creían, hacía muchos años, que iba a ser pacífico el pasaje del capitalismo al socialismo, porque como tenían 100 diputados, 450, 500 mil militantes, 30 diarios, decían, esto es cuestión de tiempo, muchachos, es decir, acá en algún momento vamos a tener mayoría y votamos por decreto el socialismo. Eso fue antes. Sin embargo, los bolcheviques convivieron en la Segunda Internacional como fracción revolucionaria varios años, hasta que, bueno, un problema de principio, la guerra, ¿no? La guerra imperialista, no se puede pasar a la trinchera del enemigo de clase. Bueno, pero digamos, no sé si se entiende por lo menos el fundamento histórico y el fundamento de tipo teórico de por qué hace falta una organización especial. ¿Ustedes saben algunos saben cómo se llamaba el primer periódico de los bolcheviques? ¿Cómo? El Iskre. ¿Qué quiere decir? La chispa, claro, la chispa. ¿Por qué traigo a colación eso? Porque junto con el tipo de partido que hace falta y cómo la clase obrera llega a la lucha por el socialismo, es decir, cómo su conciencia es fragmentada y por lo tanto, para pelear por la conciencia verdadera, es decir, para que tenga nuestro programa, hace falta organizar un férreo partido que reviente a los otros y gane la mayoría.
también hay que tener en cuenta cómo se producen las revoluciones. La chispa hace referencia a la concepción que tenían los bolches, sobre todo Lenin, Trotsky también, pero sobre todo Lenin, de cómo se producen las revoluciones. Las revoluciones son una explosión semi-espontánea. Es decir, no son un llamado de los revolucionarios a la acción. Esa es la insurrección, que es otra cosa. Es decir, la insurrección es la planificación de la toma del poder y la conquista del poder y la consolidación. Pero es otra cosa, es decir, vamos a cortar este puente, vamos a ocupar la casa de gobierno, vamos a tomar tales o cuales comisarías, a ver, vos vas a asaltar aquel arsenal de armamento, vamos a quemar la CGT, vamos a tirar 4 o 5 burócratas por la ventana. Bueno, todo eso es la insurrección, es decir, es la técnica militar del acceso y la conquista del poder. La revolución es otra cosa. La revolución es una acción de masas independiente que explota a partir de una chispa que se puede dar, ¿no?, en cualquier lugar. Y el arte es tener un partido sólidamente preparado y entrenado para estar atento a cuando se produce esa explosión, para intervenir rápidamente y tener el olfato para identificar los organismos a través de los cuales la clase se expresa en las revoluciones. Pueden ser soviet, pueden ser cordones industriales como en Chile, pueden ser asambleas barriales, CDRs como en Cataluña. Es decir, organismos de autoorganización que son, digamos, las células básicas de la nueva estatalidad, el nuevo estado revolucionario de transición para seguir expandiendo la revolución. Es decir, para retener el poder y seguir expandiendo la revolución. Pero para eso hay que tener un partido armado antes, entrenado antes. Es decir, que piense estas cosas de manera obsesiva y que esté dirigido y montado, básicamente, aunque tenga miles de militantes, aunque tenga decenas de miles de simpatizantes, aunque tenga centenares de miles de contactos, lo que no puede no tener es militantes profesionales. ¿Vieron como el juego de la muñeca rusa? Están las muñecas y la última muñeca de la mamushka es eso, es decir, es la estructura de cuadros que le llamamos nosotros, la dirección, el núcleo que se prepara de manera profesional y está atento y de manera obsesiva esperando el momento para el asalto al poder. Es decir, cuando la clase se decide, rompe todo, salir a disputar, ganar la influencia mayoritaria, porque cuando salgamos a disputar no vamos a estar solos. Nosotros, una parte de las revoluciones, el 82 y otros, nuestra generación no lo vivió, pero el 2001 sí lo vimos. Algunos de nosotros, y sí participamos, ya militábamos, y vimos ahí una cosa que es eso que estudiábamos, que en los cursos así como esto nos explicaban antes, que van a ver cuando explote la gente, va a salir gente que hoy te parece que ni en pedo, ni va a cortar una calle, ni va a tomar nada, ni nada. En una revolución la gente es como que se vuelve positivamente loca, ¿no? Es decir, rompe con la normalidad, ¿no? Rompe con toda la normalidad ahí en la historia de la Revolución Rusa. Trotsky, ahora volvimos a editar la historia de la Revolución Rusa, ya va a estar a disposición en pocos días, en 2 tomos, y Trotsky dice, hay un momento donde las masas ya no soportan más la situación que viven, y entonces, ¿qué hacen? En lugar de bancarse, como normalmente sucede, que la política la hagan otros, dicen los doctores, etcétera, dicen, bueno, basta, se terminó, acá vamos nosotros. Y salen un poco al escenario y van ahí a la pelea y hacen todo lo que hasta ahí dejaban que hicieran los presuntos especialistas de la política, ¿no? Es decir, desde el punto de vista, los doctores desde el punto de vista burgués. El 2001 fue una cosa así. Es decir, nosotros no sé cuántos seríamos en Rosario. Para empezar, en la provincia de Santa Fe no estábamos en Santa Fe. Nada, no teníamos nada, ni un amigo en Santa Fe. Éramos un grupo en Rosario, no sé, seríamos 20 militantes, 25 militantes, a lo sumo. Y de pronto, cada uno de los militantes se empezó a encontrar que tenía que hablar en una asamblea barrial. Tomamos la Facultad de Humanidades, de pronto ganamos el centro de estudiantes. Entonces, de hablar en un equipo de 5, hablar en una asamblea de 500, ganarle a la franja, echarle a patadas, de pronto hacer el Teresa Vive, miles. Fue una cosa explosiva, aluvional, no sé, en 6 meses. Pero así le pasó a todo el partido. Yo cuento una parte de la experiencia, por lo menos la que me tocó a mí acá en la zona. Y entonces, ahí vimos la importancia de tener un partido preparado. No tuvimos el partido preparado, obviamente, sino sería un curso de cómo tomar el poder, no sé, en Europa, porque ya lo hubiéramos tomado en América Latina. Ya América Latina sería socialista. Pero, digamos, la importancia de llegar con una estructura
de militantes profesionales que sepan que eso va a pasar, que lo esperen, que estén obsesionados porque suceda y que en los interregnos de esos raros y excepcionales momentos que son las revoluciones, utilizarlo como escuela de entrenamiento para ese momento. Es decir, nuestro partido, compañeros, compañeras, no se prepara ni para las elecciones, ni para nada de eso. Se prepara para los argentinazos. Es decir, para los argentinazos. Para eso nos preparamos. Todo lo otro es entrenamiento para, escuela formativa para. ¿Vamos bien hasta acá, más o menos? ¿Se va siguiendo? Al partido, a nuestra corriente política, yo dije generalidades hasta ahora, ¿no es cierto? Es decir, dije una serie de cuestiones muy generales, teóricas, históricas. Ahora, nosotros tenemos que discutir, acá en Santa Fe, lo estamos discutiendo con la juventud en todos lados, y bueno, ¿cuántos compañeros y compañeras hay que hoy todavía no tienen un nivel de compromiso como el que yo estoy planteando? Es decir, el nivel de compromiso de hacerse profesional. Que no significa no estudiar una carrera. Significa estudiar una carrera, pero antes discutir qué le conviene al partido. Si conviene esa u otra. No significa no irse de vacaciones. Significa discutir con el partido cuándo, en qué momento. No significa no gastar plata. Significa primero discutir con el partido la finanza. Es decir, ¿cuántos hay dispuestos a dar un paso desde el punto de vista del compromiso personal, romper con cualquier proyecto anterior, no para no tener una vida, además del partido, pero ordenarse en primer lugar por hacerse profesional de esto? Es decir, que cuando, no en la familia, que a la familia siempre hay que decirle, vos que sos, no, bueno, yo soy estudiante de tal cosa, saber que nuestra definición identitaria, personal, individual, es que somos revolucionarios y revolucionarias, principalmente. Después estudiamos, después trabajamos, después todo lo otro. Saber que el proyecto de MST en Argentina y el proyecto de Corriente Internacional, en este momento de transición y de relanzamiento en el que nos estamos embarcando, depende de la juventud. Es decir, obvio, depende de la política, pero en general nosotros nos vamos aproximando a la política correcta de manera más recurrente. Es decir, nuestro problema en general no es tanto la línea política. Creemos que tenemos una línea que la realidad va corroborando que en general es acertada. El problema es que necesitamos ser más y mejores. Para ser más, seguro puede surgir después del debate. Si yo les preguntara cuál es la mayor dificultad que tenemos para captar nuevos compañeros. La consolidación, me van a decir. Es decir, que pasa gente y no se queda. Eso es lo más probable, que nos pase. No acá, pasa en el partido. Es decir, ¿qué hacemos? Tenemos iniciativas buenas, hacemos campañas que le gustan a un sector. Vamos al Encuentro Nacional de Mujeres y los balances son, llevamos 500 nuevas, hacemos un encuentro de la red socialista, somos 300 nuevos y así. Pero después no captamos en la medida de la gente que acercamos. Y eso es porque nos faltan más y mejores cuadros. Esa es la verdad. Es decir, para absorber más cantidad hace falta tener más calidad. Es decir, porque es la única manera de organizar cantidad. Si tenemos más organizadores y organizadoras. Es decir, si tenemos más gente que organice equipos, que dé reuniones, que se anime a convencer a otros de esto, de lo que estoy intentando convencerlos yo a ustedes. Es decir, y la clave arranca de una decisión de tipo personal. Insisto, no se nace, no es genético, y nosotros estamos a muerte como dirección del partido para apoyar a todo aquel y toda aquella que quiera dar este paso, en el sentido de garantizar todas las herramientas, acompañamiento, oportunidades, estímulo, promoción, etcétera, etcétera, pero lo necesitamos a full. Porque nuestra opinión es que seguimos transitando una etapa política en América Latina y en Argentina donde va a haber nuevos argentinazos. Nosotros no nos preparamos para 10 o 15 años de tranquilidad ligada a Cambiemos. Esa es una falsa ideología y una campaña política que está haciendo la burguesía a través de Clarín, La Nación, Marcos Peña, Durán Barba, etc. Es decir, ya se superó el argentinazo. Se superó la crisis del bipartidismo. ¿Cómo? La nueva hegemonía, dicen, de Cambiemos, ¿no? La nueva hegemonía amarilla, bla, bla, bla.
Ojo, hay sectores de izquierda, autonomistas sobre todo, están impresionados y son reproductores, son correa de transmisión de esta falsa idea. Nosotros no queremos para nada eso. Fíjense lo que está pasando, es decir, un gobierno que viene a sacar el 50% de los votos, que tiene una oposición regalada, que le vota, los acompaña, cada vez que quiere avanzar un poquito. Y eso que tiene un sector de la clase media ganada, derechizada, porque hay polarización. No hay giro izquierda, hay polarización, tampoco hay giro a derecha. Pero cada vez que quiere avanzar un poco se come una movilización tremenda. Tremenda. Y eso que no se desplomó la economía. La economía zafa. Imagínense una situación de aceleración de las contradicciones económicas, un gobierno como este. No tiene burocracia, no tiene un carajo. Es decir, el movimiento de masas lo va a pasar por arriba y nos va a sorprender la situación porque por la crisis que tiene el sistema político en este país, por la debilidad que tiene la burguesía para contener, se aceleran los tiempos y los acontecimientos se pueden precipitar en semanas y en pocos meses. Por eso no es un debate que yo les traigo, que les traemos, para hacer de acá 10 años. Es un debate de ahora, prepararnos ahora. Incluso, si la situación nos da un poquito de tiempo, mejor, para prepararnos mejor, para formarnos mejor, para reflexionar a fondo sobre estos problemas, para adiestrarnos, para entrenar. Pero nosotros pensamos eso, ¿eh? Es decir, que seguimos transitando la etapa donde va a volver a haber argentinazos. Y a ustedes les toca ser la generación que lo va a enfrentar. Es así. Es decir, les toca ser la generación que va a enfrentar los próximos argentinazos. Bueno, nosotros necesitamos pasos al frente, que no es una frase hecha, que no es un enunciado abstracto, que no es una apelación moral. Yo los quiero convencer con estas ideas de que lo hagan. Por nuestro proyecto, por el proyecto internacional que tenemos, por la línea política que tenemos en Argentina, porque cada vez que en nuestro país se estuvo cerca de la influencia de masas y de la lucha por el poder, eso estuvo asociado al morenismo. Siempre. Es decir, en Latinoamérica, en Perú, en la experiencia de los 70, con un frente que se llamó el FOSEP. ¿No? Perú siempre fue el segundo país de influencia morenista, por Hugo Blanco. Pero en Argentina en los 80, con el MAS, con el viejo MAS y con la LIT, nuestra corriente construyó un partido de casi 20.000 militantes, compañeros. Es decir, y la LIT tenía organizaciones y grupos en 20 y pico de países. Es decir, no es que nunca lo hicimos. Está hablando una corriente política que está trazando una hipótesis en el aire. Nosotros tenemos una acumulación de 70, 80 años de experiencia que entronca con otros 100 del marxismo revolucionario. Y en un momento lo hicimos. Y sacamos conclusiones de por qué se frustró ese proyecto, que creemos que la fuimos integrando al proyecto de MST. Es decir, sobre todo a nivel de el funcionamiento del partido y la dirección. De cómo construir un tipo de partido que integre las diferencias, que las procese, que no se divida por cualquier cosa, que apele a la base cuando hay diferencias en la dirección, etc. Hemos sacado conclusiones. Es decir, estamos en carrera, eso es lo que les quiero decir. Que está en carrera nuestra corriente, internacional y nacionalmente. Y mucho de lo que hagamos internacionalmente, mucho, es decir, el 90% depende del MST de Argentina, que es el partido más fuerte de la corriente internacional. Esa es la verdad, desde el punto de vista de los recursos humanos, financieros, la disposición de cuadros, etcétera, etcétera. Nos toca, y yo voy cerrando con esto, nos toca, como le tocó a otras generaciones de nuestra corriente, combatir ahora en la vanguardia competidores en particular. No siempre son los mismos competidores, aunque tengan puntos de contacto, ¿no? O que los debates sean parecidos, tengan resonancias. En algún momento fue el peronismo, en los 40, después fue la guerrilla, el mandelismo a escala internacional, es decir, el impresionismo, la presión de la intelectualidad pequeño burguesa, el estalinismo durante muchos años, el autonomismo a finales de los 90 y principios del 2000, el posibilismo de la década pasada, que está en decadencia, pero jode y actúa, no es que desapareció, jode. Creo que, por lo menos en Santa Fe Capital, creo que es de las corrientes más fuertes. El posibilismo, digamos, como concepción expresada, el kirchnerismo, Patria Grande, etcétera, y otras corrientes. Y el sectarismo ultraizquierdista, es decir, del FIT. Esos son nuestros dos competidores. Nos tenemos que hacer especialistas en eso, pero nadie se puede hacer especialista si asume la militancia como un hobby. Hay que saberlo. Y va a costar captar si lo asume como un hobby, si no se especializa, si no se prepara. Que no es solamente curso, el curso es una parte, las charlas y la propaganda son una parte. Tiene mucho de eso, pero tiene muchísimo más de intervención práctica. Mucho más de militancia, dedicación de horas, de ponerle el cuerpo, de sacar conclusiones, de trabajar en equipo, de ser
recontradisciplinado el régimen del partido, centralista y democrático. En esta etapa, compañero, hay que saber que puede haber en nuestro país, por la crisis que tiene la burguesía, por la crisis capitalista, que puede haber 1000 argentinazos. 1000 argentinazos. Y no nos van a preguntar a nosotros. Las masas lo van a hacer. Y no depende de nosotros. Ahora, no va a haber. Francamente, y tenemos una responsabilidad histórica gigantesca y colosal nosotros, no va a haber toma del poder. Ni pasaje al socialismo, ni siquiera aproximación, si el MST no crece. Tienen que saber. Es decir, esto está asociado a la unidad de la izquierda, obviamente. Es decir, ¿cómo se va a unir a la izquierda? Las únicas 2 veces que positivamente se unió a la izquierda en este país para hacer cosas grandes fue cuando se combinó nuestra condición de corriente hegemónica en la vanguardia con algún socio reformista que tenía la necesidad, por su propia decadencia, de juntarse con nosotros para no desaparecer. Y los utilizamos para crecer. Izquierda Unida, en 2 ediciones. En los 80 con el MAS y en la edición 97-2005 con el MST. Fueron las 2 veces que estuvimos en carrera a hacer una cosa con cierto peso de masas. Es decir, está muy asociado a nuestra corriente porque somos del trotskismo la única corriente que tiene la obsesión por salir de la marginalidad, que no está cómodo con la marginalidad. Es decir, que sabe que su elemento no es la marginalidad, que es una etapa episódica, que es una estación de paso, que estamos para cosas grandes, que estamos para disputar, para ganar, no para decirle a nuestros nietos que lo hicimos cuando éramos jóvenes. Nosotros queremos ganar, queremos ser la generación que dispute poder, queremos ser la generación que dispute la influencia de masas. Nosotros pensamos que estamos en carrera y eso arranca por una juventud que se prepare profesionalmente para dedicarle el grueso de su esfuerzo, de sus horas, de su energía, de su cabeza, de su pasión, de su corazón, de todo, a la construcción del partido. Y no de cualquier partido, sino del MST. Es decir, tiene que haber crisis personal en compañero y compañera, que pase el tiempo y no acerca a nadie al partido. Nos tiene que pasar eso, tienen que entrar en crisis los equipos. Sí, pasan los meses, el tiempo y somos los mismos. Nos tiene que pasar algo. Cuando se transforma en rutina, en normalidad, que somos siempre los mismos, esa frase pesada, así como una roca gigante que dice, uy, somos siempre los mismos. Es horrible. Tenemos que cambiar, tenemos que parar la pelota y cambiar y discutir qué está pasando, cambiar todo, hacer los cambios que hagan falta, pensar, hacer los plenarios que hagan falta, las reuniones que hagan falta, pero cambiar todo porque no es normal ser siempre los mismos. Menos en esta situación. Algo pasa si somos siempre los mismos. Entonces, nosotros somos un buen grupo de la juventud en Santa Fe y en Rosario. Buen grupo, es lo que se ve viniendo de afuera. Yo casi no convivo con esta regional, pero es un buen grupo, hay buen material humano. Además, soy medio obsesivo, les pregunto a todos qué opinás, qué hacés, qué te gusta, qué te pareció la charla, porque, digamos, es una manera de medir el pulso de qué tipo de compañeros y compañeras tenemos. Pero nos tenemos que revolucionar. No se puede aspirar a hacer una revolución y pretender que la clase obrera alienada y fragmentada se revolucione y nosotros ser rutinarios. Es una contradicción. Piénsenlo. Nosotros pensamos que estamos en carrera, pensamos que esta juventud en Santa Fe se tiene que duplicar o triplicar en el corto periodo, no es para las calendas griegas. Eso significa que cada equipo piense cómo hace planes de crecimiento, que no pueden pasar los meses y ser los mismos. Bueno, somos 4. ¿Cuándo vamos a ser 8? ¿En cuántos meses vamos a ser 8? ¿Antes de qué plazo vamos a hacer 8, 9? El equipo que son 6, 12. Y eso significa de gente que da paso al frente para organizar nuevos equipos, para asumir nuevas tareas, para apoyar a los compañeros que ya están asumiendo tareas de dirección o de cuadro que no pueden todo. Y si creen que pueden todo, lo van a hacer mal y superficialmente. Y entonces hay que apelar a otros. Pero para apelar a otros, bueno, el otro o la otra tiene que querer salir a bailar. Entonces, nuestra idea es plantearles eso, que muchos quieran y muchas quieran salir a bailar, porque nosotros somos recontra optimistas del partido, de la perspectiva, recontra optimistas del MST en Argentina, de la corriente internacional y de Santa Fe, a full, recontra optimistas. Pero bueno, hay que dar el paso. Así que bueno, esto era lo que les quería plantear, es un debate político, teórico, histórico, presente, no es una apelación moral, así que quería que charláramos este tema en particular. Y bueno, yo dejo hasta acá. Gracias.